Bueno, y comisiones de la Convención Constitucional comenzaron ya las votaciones en general de las primeras iniciativas de norma y mañana le toca el turno a la Comisión del Sistema Político. ¿Qué esperar? Bueno, vamos a tomar contacto con el constituyente del Partido Comunista, Marcos Barraza, para analizar qué es lo que podemos esperar para el día de mañana. Marcos, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Matilde. Soy yo el agradecido. Bueno, queremos adelantar un poco qué es lo que podemos esperar el día de mañana. Es una de las comisiones que tenemos entendido ha funcionado bastante bien y por lo tanto, ¿qué cree usted que va a clasificar para el día de mañana? Bueno, yo creo que el debate ha sido bien fructífero, las audiencias fueron bien provechosas desde el punto de vista del parecer, de las recomendaciones académicas, políticas, sobre régimen político, sobre tipo de congreso, si es unicameral o bicameral, en materia de probidad y buen gobierno, sistema electoral. En definitiva, ha habido harto procesamiento de información, ha habido harto intercambio de ideas. Hoy y el día de ayer estuvimos debatiendo y creo que existe una mayoría al interior de la Comisión de Sistema Político que parte de la premisa que en materia de régimen político no es sostenible el presidencialismo exacerbado que existe en el presente. Y que evidentemente se requiere de un traspaso significativo de atribuciones políticas al futuro Congreso y pérdida por parte del presidente o la presidenta de la República y pérdida también y traspaso de atribuciones en materia de nombramiento a otros poderes del Estado, a otras entidades. En ese sentido, creo que prevalece la idea de un presidencialismo atenuado o presidencialismo reformado, como se ha señalado, incorporando mecanismos de democracia directa, pero manteniendo evidentemente que la unidad o la conjunción de jefe de Estado y jefe de gobierno en la figura presidencial. Creo que existe una mayoría en relación a aquello. Ahora, hay dentro de este presidencialismo atenuado, cada grupo tiene una propuesta que le pone un nombre distinto. ¿Qué es lo que podemos esperar para el día de mañana? ¿Cuál pudiera tener, tal vez, consensuar una mayoría? O sea, yo creo que se va a imponer una visión referida a un presidencialismo donde no es una monarquía, sino que más bien la presidenta o el presidente tiene que traspasar un número importante de atribuciones en materia legislativa, en materia de nombramiento a otros poderes, pero el apellido, si es atenuado, si es reformado, será parte de la discusión. Creo que por lo mismo se van a aprobar en general aquellas normas que mantienen, digamos, la conjunción entre jefe de Estado y jefe de gobierno y no las separan en el entendido de aprobaciones del Congreso respecto de las acciones de la presidencia. También otro de los temas que está bastante avanzado es si vamos a tener una o dos cámaras y eso también es materia de interés. ¿Qué le parece a usted qué es lo que está prevaleciendo? Porque estaban bastante empatados. Ahí está un poco más... no le escuché lo último. ¿Sí? No le escuché lo último que dijo. No, que pareciera que están los dos bastante empatados. Sí. Exactamente. ¿Cuál podría imponerse? O sea, ahí hay una... Al interior de la comisión no hay... Somos 25 integrantes. No hay, digamos, una holgura como si existe respecto del presidencialismo con su atenuación, como si, en este caso, en la idea de Congreso, más bien está empatado. Hay un sector que está constituido por el Frente Amplio, el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social, Movimientos Sociales Constituyentes, Pueblo Constituyente, presentamos una iniciativa de norma constitucional que crea un Congreso plurinacional de carácter unicameral que tiene representación a través de circunscripciones, representación territorial a través de las regiones, a través de escaños reservados en la modalidad nacional como en la modalidad regional, y que se robustece en materia de atribuciones legislativas traspasadas por parte del Ejecutivo. Pero también existe otra visión que intenta mantener dos cámaras, a saber la de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. A nuestro entender eso no es sostenible
para el nuevo sistema político, no se requiere de dos cámaras que hagan contrapeso unas con otras. Eso es contrario incluso a la eficiencia legislativa que se requiere. Claro, aunque tengan funciones distintas, Marco. Porque ahí se planteaba una cosa territorial en una y en el otro que tuviera otro carácter. Sí, pero lo que pasa es que no es el debate de fondo. Si el debate de fondo, si tiene que existir cámara revisora respecto de otra cámara. Porque la lógica territorial puede ser perfectamente practicable en una cámara o en dos cámaras. El debate de fondo es si tiene que existir contrapeso respecto de una cámara y otra. Y creo que las evidencias muestran que tener dos cámaras ha jugado en contra de las demandas y expectativas populares. O sea, el Código de Agua estuvo 12 años legislándose y con resultados bastante mediocres. Y en esto, quien ha enlentecido los procesos tradicionalmente ha sido el Senado. Otro de los puntos claves para el día de mañana es el tema de la plurinacionalidad, porque hay un consenso más bien amplio para incluir la plurinacionalidad, pero no hay consenso para definir la plurinacionalidad. ¿Qué es lo que está quedando definido? A ver, se inició la discusión con las normas sobre el Estado plurinacional, y en buena hora que así haya sido. Creo que va a ser una de las transformaciones al Estado de Chile, y que tiene implicancias en términos de soberanía, donde se fundamenta la soberanía y el tipo de democracia, y por lo mismo esa discusión es neurálgica. Yo creo que existe al interior de la Comisión de Sistema Político, y creo que también existe en el conjunto de la Convención Constituyente una mayoría que respalde y que va a sostener la creación de un Estado plurinacional. Hay que hacer disquisiciones respecto si esto recae, cuál es la definición concreta de pueblos, cuál es la definición concreta de naciones. Creo que existe consenso de que el carácter de plurinacionalidad otorga grados de autonomía a los pueblos originarios en materia de libre determinación, de territorios especiales, de autodeterminación en materias propias del quehacer de los pueblos, en pluralismo jurídico, pero el debate, digamos, es concretamente cómo eso se va a traducir desde el punto de vista de la soberanía en términos si definimos pueblo, definimos nación. Pero, para bien, creo que la mayoría existe. Ahora creo que se va a aprobar en general la creación del Estado plurinacional, y lo que va a venir va a ser una discusión más en particular respecto de los descriptores que señalo sobre libre determinación, sobre derechos colectivos, sobre territorios especiales, estatuto propio, que permita darle forma concreta a ese Estado plurinacional. Ahora, siempre hay un resguardo, y ese resguardo es que esto es pueblos y naciones que cohabitan y que tienen derechos políticos, económicos, sociales, culturales, pero en un mismo y único Estado. Creo que ese es el elemento central y que ha sido parte de lo que han referenciado los mismos 10 pueblos originarios que forman parte de la Convención Constituyente. Esta no es una reflexión, podríamos decir, de quienes no somos indígenas, sino que del conjunto de la Convención Constituyente. Muy bien, bueno, tenemos mucho que estar atentos el día de mañana, pero también lo quería llevar a otro tema, porque me imagino que usted también, aunque esté ahí en la convención, estará atento a la nominación de los subsecretarios en el nuevo gabinete. ¿Qué expectativa tiene para este nombramiento, atendiendo a cómo quedó constituido el gabinete con los ministros? A ver, yo tengo una valoración positiva de lo que se hizo con el gabinete de ministras y ministros. En el caso del Partido Comunista, creo que el que tengamos presencia en el comité político con la ministra Camila Vallejo, particularmente en CGCOP, en vocería, el que tengamos presencia de conducción en el Ministerio del Trabajo con la ministra Janet Jara, que es un ministerio estructural y que es altamente incidente para efectos del cumplimiento del programa. Fíjese usted que ahí están las 40 horas, la jornada laboral de 40 horas, la reforma al sistema de pensiones, el incremento del sueldo mínimo a 500.000 pesos, o sea, medidas de corte de estructura, terminar con la brecha salarial entre mujeres y hombres, pero también está el Ministerio de Ciencia con el ministro Flavio Salazar,
que es vicerrector de investigación de la Universidad de Chile, que conecta directamente con los debates sobre modelos de desarrollo, sobre valor agregado, ciencia e investigación. Entonces, sean los temas de estructura del presente, los temas políticos, como los temas de futuro, creo que tenemos como Partido Comunista una buena presencia, que espero, en términos de proporciones, se mantenga y de incidencia en el futuro en la definición de la subsecretaria y de los subsecretarios. En Hacienda pudiera haber ahí tal vez una nominación del Partido Comunista. Estoy pensando, por ejemplo, en Fernando Carmona. Desconozco cuáles son las deliberaciones y yo esperaría más bien el pronunciamiento del, digamos, la nómina que va a publicar y que va a definir el presidente de la República, que es atribución de él, y yo no quisiera intrometerme en eso. Pero lo que sí quiero destacar es que es evidente que el presidente tenía que también convocar a ministras y a ministros, y probablemente lo va a hacer, es obvio que ello, a subsecretarias y subsecretarios de otros partidos que no son de la Apruebo Dignidad, porque se requiere ir construyendo la mayoría legislativa que permita sostener las transformaciones en el plano legislativo. Si uno mira los resultados parlamentarios de la Apruebo Dignidad, nosotros tenemos como coalición 37 diputadas y diputados. Nuevo Pacto Social tiene 37 diputadas y diputados, suman 74. Faltan incluso en ese contexto 4 parlamentarios que voten, parlamentarias, por iniciativas que permitan implementar las reformas comprometidas. Y en ese sentido es un criterio de realidad haber, digamos, ampliado el arco de gobernabilidad, porque se requiere una mayoría que se exprese en lo social, pero también en lo político. Exactamente. Ahora, fundamentalmente eso, ¿qué le parece que el ministerio en el que usted estuvo, que luego pasó al comité político, salga del comité político como el Ministerio de Desarrollo Social? Yo no lo veo problemático. Creo que la conformación del comité político es más bien dinámico. Creo que hoy día el gran desafío, o sea, las políticas sociales, los sistemas de protección social están, digamos, instalados en las principales preocupaciones de la ciudadanía. No desde la lógica de la focalización, sino que más bien desde la lógica de la universalización, de la garantía de derechos. Y eso perfectamente se expresa a través de los debates que se están dando en la Convención Constituyente a propósito de las normas en derechos sociales y las garantías. Ahora bien, creo que hay una urgencia de mayor que obliga a hacer adecuaciones, y esa urgencia es que los derechos de las mujeres y de los hombres sean derechos y transversalizar las políticas del Ministerio de la Mujer al conjunto de la institucionalidad, intersectorializarlas y ponerlas al centro de la deliberación política, obliga, y es una urgencia, a que el Ministerio de la Mujer sea parte del comité político. Yo más bien celebro esa iniciativa. ¿Y le genera preocupación la llegada de Mario Marcel al Ministerio de Hacienda pensando en el compromiso en el programa? El ministro Marcel declaró que iba a cumplir el programa. Ahora, yo creo que los recordatorios de que hay que cumplir el programa siempre son necesarios, especialmente para quienes no vienen de la Alianza Apruebo Dignidad. Y lo digo porque la experiencia muestra, y sin actuar con prejuicio, también aclaro eso, porque yo creo en la palabra de las personas. Pero la experiencia muestra que en el gobierno de la nueva mayoría del cual fuimos parte, hubo compromisos por partidos de la exconcertación con el programa de gobierno que después fueron desconocidos. Entonces, estar atentos a aquello y más bien estar observando que se cumpla el programa es parte, digamos, de la responsabilidad de quienes formamos parte de la Apruebo Dignidad. Ahora bien, yo entiendo, y es así, que quienes ingresan al gobierno, habiendo sido parte de otro proyecto, de otro programa, lo hacen con la convicción de implementar el programa de la Apruebo Dignidad, que es el que triunfó y el que ha despertado tantas expectativas sociales. Y usted comparte también con el presidente que ese programa se tiene que cumplir, pero también de forma gradual para que sea sólido, digamos. Sí, o sea, lo que pasa es que no todo se puede hacer de una sola vez. Y se requiere de ir, o sea, tenemos que ir construyendo yo creo que hay una cuestión clave. En mi opinión, la decisión que tomó el presidente es una decisión muy asertiva, haber nombrado un gabinete con la composición de partidos que tiene.
pero también se requiere que el futuro gabinete se apoye y se sostenga en las expectativas del movimiento social. Y voy a poner un solo ejemplo que me parece que es bien ilustrativo. La norma constitucional, la iniciativa popular de norma constitucional, que promueve el derecho a la vivienda como un derecho a la vivienda digna, adecuada, garantizada, fue una formulación de un número importante de constituyentes de manera transversal de diferentes sectores políticos, en conjunto con más de 500 comités de vivienda. Si hay un movimiento social con capacidad, con fuerza, con vitalidad, con energía para poner al centro sus demandas, es el movimiento por la vivienda, porque las carencias son transversales a los diferentes sectores socioeconómicos. Y en consecuencia, ahí hay una demanda popular que la satisfacción de la misma para nuestro gobierno no puede ser a pesar del movimiento social o en paralelo al movimiento social, tiene que ser con el movimiento social. Entonces, así como es necesario construir una mayoría política, es clave que el movimiento, que este gabinete, que nuestro gobierno se apoye en las expectativas, pero especialmente en la organización del movimiento social. Muy bien, vamos a ver entonces qué es lo que ocurre. Marcos Barraza, constituyente del Partido Comunista. Bueno, tenemos para mañana muchísimas cosas sobre las que poner atención, así que le queremos agradecer este contacto y quedamos atentos también a lo que vaya a ocurrir con las votaciones ahí en la Comisión del Sistema Político. Que esté muy bien. Muchas gracias, Marcos. Le agradezco a usted, Matilde, que esté muy bien. Hasta pronto.